Tema presupuesto 2023 y justamente se buscan eliminar algunas exenciones tributarias. Nosotros hemos contado que el régimen de Tierra del Fuego es el que mayor costo fiscal supone para el presupuesto nacional. Para el año que viene 0,35 del PBI y ha sido muy criticado por eso, porque aparte es un sector que accede fundamentalmente al dólar oficial de 150 pesos, pero también estaba ahí en el presupuesto dos cuestiones de las cuales vamos a hablar en un ratito. Uno, algo que introdujo la oposición, que es un beneficio para la clase media, atención para descontar ganancias de todo el gasto de la educación privada, atención que eso es algo importante, lo vamos a contar en un ratito. Y otro es algo que insiste el oficialismo y que no se sabe bien cuál es la posición de la oposición en este momento, en su momento también la oposición ha tratado de impulsarlo, que es eliminar la exención de pago de impuesto a las ganancias para todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales. Recordemos que ya ha habido una modificación a la ley que establece que para los nuevos esto ya rige, que tienen que pagar impuesto a las ganancias, pero hoy un juez que gana, o un fiscal que gana, no sé, 400.000 pesos, paga cero de impuesto a las ganancias, en una situación de mucha disparidad con cualquier trabajador, con un camionero, con un profesional independiente, con un trabajador petrolero, con cualquiera, o un bancario, que pagan una carga de ganancias muy, pero muy fuerte. Está el doctor Gil Domínguez. Gracias, doctor, por atendernos. Muy amable. Buenas tardes, Maxi. ¿Cómo está usted? Y está Julio Piumato, el líder del gremio de judiciales. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, Buenas tardes. empiezo por Piumato. Yo tengo familiares incluso que han estado en el Poder Judicial y muy cercanos y que han trabajado muchísimo y que ahora están jubilados, jubiladas y que obviamente les rige esta exención del impuesto a las ganancias y cada vez que hablo de esto se enojan porque obviamente la familia judicial, bueno, tiene este tema de la exención de impuesto a las ganancias desde siempre. Ha salido el gremio de Piumato a defender este tema. ¿Por qué, Julio? Y vos sabés, Maxi, hace muchos años hablamos de lo mismo. Primero por un tema de principio, ¿no? El salario no es ganancia. Vos te debes acordar que hasta el 2009 era una minoría que pagaban impuestos a las ganancias. Después, cuando la 125 salió negativa, lo que se hizo del gobierno y los gobiernos que siguieron hicieron lo mismo, reemplazaron lo que dejó entrar de la renta extraordinaria del campo, lo reemplazaron con el impuesto a los trabajadores. Y si vos ves la suma que se recauda por impuesto a la cuarta categoría, que no es ganancia, el salario no es ganancia, es similar o es grandilocuente de todas las cosas. Así que la lucha de los trabajadores siempre está en contra de ese impuesto. En la historia, los trabajadores nunca pagaron impuestos, el famoso impuesto a la cuarta categoría. Más te digo, cuando hizo la reforma machinera en el año 2000, que fue tan criticado por el golpe a la clase media con su tablita, él explicaba que en la cuarta categoría el destino de la reforma que había hecho es que pagaran ganancias solamente aquellos que cobraran más de $5.000. Es decir, decía que solamente iba a afectar a los ejecutivos de empresas transnacionales, ¿no? Ahora, después... Julio, perdón un segundo, ¿no? Porque el tema del impuesto a las ganancias y demás se llama acá en la Argentina impuesto a las ganancias, en otras partes del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos se llama impuesto a los ingresos. Es decir, determinados ingresos ya a cierto nivel, la discusión es a partir de qué nivel pagan impuesto a las ganancias o impuesto a los ingresos en la mayoría de los países desarrollados, en todos los países del mundo. Ahora, ¿cuánto pagan en salario también? Pero vamos al caso de ¿Cuánto cobran salario? Pero vamos al caso de la Argentina. Vamos al caso de la Argentina. Acá estamos ante una situación donde jueces, fiscales, funcionarios judiciales están en una situación de excepcionalidad respecto a mi situación, a la de un camionero, a la de un...
petrolero, a un aceitero, de un obrero de la construcción, de un colectivero. A ver, voy con el doctor Gil Domínguez. Y discúlpeme, pero voy a... No, pero te digo algo, Sí. te digo algo frente a eso. A ver. Escúchame, si vos tenés una persona enferma de una enfermedad terminal, enfermémonos todos de enfermedad terminal. Desde lo conceptual, no tenemos que igualar para abajo, tenemos que luchar para, como fue históricamente, los trabajadores no paguen ganancias. Más te digo, en la reforma que hizo el 2016, que se planteó una cuestión progresiva, se copió el sistema imperante en Estados Unidos, que era de acá para más. Con este sistema que te estoy diciendo, hoy ya pagan 300 jueces, hay 400 que no pagan, pero hay 200 cargos que no se cubren. Con lo cual, si siguiera el sistema como está hasta ahora y se cubrieran los cargos, cosa que no es responsabilidad de la justicia, que no se cubran los cargos, es del Poder Ejecutivo y del Senado Nacional, ya más de la mitad de los jueces ya pagarían sin afectar derechos constituidos. Entonces, lo que estamos diciendo hoy, que en lugar los trabajadores, sean judiciales o sean de cualquier actividad, no son los responsables del drama argentino. Los responsables del drama argentino son los que saquean. Entonces acá hay que hacer una reforma tributaria seria donde paguen los que tienen que pagar y no siempre emparchando y haciendo pagar a los trabajadores. A ver, lo sumo al doctor Gil Domínguez y les pido disculpas, voy a fijarme el mail que envié esta mañana del cuadro de exenciones tributarias que hay para el presupuesto 2023. Así que pido disculpas a la pantalla, no sé si el director me quiere mantener en pantalla, pero voy a fijarme con mis anteojos para dar el número exacto de cuánto dejan de pagar los jueces el año que viene de impuesto a las ganancias, que son fondos que dejan de ir al fisco y se quedan en el bolsillo de jueces, de fiscales, de los que tienen esta exención de impuesto a las ganancias. Doctor Gil Domínguez, hay una defensa de toda la familia judicial respecto a que esto está en la Constitución, de que los jueces no pueden pagar impuesto a las ganancias. La Constitución es clara en cuanto a la intangibilidad de los salarios de los jueces. Esto es que no puede haber ningún acto, ya sea por parte del Poder Legislativo o por parte del Poder Ejecutivo, que le sustraiga especialmente a los jueces parte de su salario. Pero esto no implica que los jueces y las juezas deban pagar en igualdad de condiciones, en base al principio de igualdad ante la ley de las cargas tributarias, un impuesto que está fijado para toda la población. Porque si el impuesto a las ganancias afectara la intangibilidad de los salarios, entonces también el impuesto al IVA afectaría la intangibilidad de los salarios. Claro. La Constitución es muy clara y muy concreta en proteger el salario de los jueces respecto de extracciones parciales o especiales destinadas a disminuir su salario. Pero bajo ningún punto de vista genera una situación de privilegio o de excepción en lo que hace el principio de igualdad ante la ley respecto de tributos que paga toda la población. Y esto lo sostuvo con mucho énfasis y con mucha densidad conceptual en su momento, en el año 2006, Horacio Rosati, en una causa que se llamó la causa Gutiérrez, en donde Rosati en esa época actuó como conjuez y quedó en disidencia. Pero hoy es muy importante ese antecedente porque ahí Rosati reafirma y desarrolla estos conceptos y hoy es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente del Consejo de la Magistratura. Y en esta doble función él ha sostenido a lo largo de toda su obra y cuando le tocó actuar como conjuez la constitucionalidad del impuesto a las ganancias. Entonces, si existe impuesto a las ganancias, lo deben pagar todos aquellos trabajadores en igualdad de condiciones. Después está la discusión filosófica que plantea Piumato. Si el salario es ganancia o no es ganancia. Ahora, o es ganancia para todos o no es ganancia para nadie. Está bien el punto. Situaciones de ganancia para nadie. Bueno, está bien, pero Piumato, de lo que estamos hablando, ahí está la exención. Son 237.000 millones de pesos que se van a dejar de recaudar el año que viene, 0,16 del PBI, perdóname, por la exención del impuesto de un grupo reducido de jueces y funcionarios del Poder Judicial. El Banco Central por las LELIQs, 577.000 millones por mes. No, está bien. No por año, por mes. Entonces, si vamos a decir que el problema de los argentinos son los que los trabajadores pagan más o menos impuestos a la ganancia, estamos mal. No es el problema de los argentinos. Acá, por eso, es con el mismo sentido. Si tenemos 45% de pobres, seamos todos pobres. No, está bien. Porque el que no es pobre es un privilegiado. No, lo que decimos... esa lógica... A ver,
esa lógica, yo soy peronista, y en la lógica de los derechos no son privilegios, son derechos. Y nosotros defendemos nuestros derechos. No, pero... Como todos los trabajadores, como todos los trabajadores defienden los derechos. Desgraciadamente, en la Argentina, los únicos privilegiados, en serio, es la usura financiera. Vos pones un peso en un banco y te dan una tasa de interés. Pero si lo pones, ese mismo banco, ese peso tuyo, se lo da al Estado con la LELIC y cobra 4 o 5 veces más de lo que te pagó. A ver, vos. Pimato, espéreme un segundito. Espéreme un segundito. Espéreme un segundito, porque me está haciendo una ensalada terrible. Yo no es simplemente ensalada, lo que estoy... A ver, no es ensalada. Un segundo. El fracaso económico estrepitoso de este gobierno, del anterior, del último gobierno de Cristina, ese fracaso estrepitoso que pone una mirada muy crítica y muy enojada de gran parte de la sociedad respecto a nuestra dirigencia política, que se expresa en el 100% de inflación y en lo que usted cuenta, que haya 8 millones de stock de LELIC, a esta tasa de interés va a ser el doble en un año, estamos con un dólar a 300 pesos y en una dinámica que si sigue así, 100% de inflación, 100% de tasa de interés, el año que viene vamos a una situación todavía más complicada. Todo esto que usted está contando es cierto y habla del fracaso de nuestra dirigencia política, en particular hoy de la que está gobernando, de los que están hoy en el gobierno. Ahora, acá estamos hablando de otra cosa, acá estamos hablando de que hay una situación en la cual hay trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias religiosamente o incluso trabajadores muy humildes que a través del monotributo también están pagando, porque ahí está subsumido el impuesto a las ganancias. Y después tenemos jueces, fiscales y funcionarios judiciales que pagan 0 de impuesto a las ganancias. Entonces, pero es una lucha, perdóname. Bueno. El movimiento obrero, los trabajadores no aceptan esa lógica. Estamos en temas de injusticia total. Los derechos se defienden y se conquistan. Pero te digo más, un tema especial, porque todos hablan de igualar. Bueno, si igualamos, permitámoslo a los jueces y a los empleados judiciales el libre ejercicio de sus profesiones y el libre ejercicio del comercio, que nos es vedado. Entonces, bueno, cumplimos nuestra función y después buscamos por otro lado. Los únicos que están vedados en la Argentina a esa cuestión son los agentes, funcionarios y magistrados del Poder Judicial y de los ministerios públicos. Entonces, si vamos a hacer lo mismo, igualémonos. Bien, Jauretche decía, primero igualémonos y después caminamos. Porque acá queremos igualar por un lado, pero después que el Poder Judicial siga teniendo las cargas que sigue teniendo. Te digo algo, Maxi, en la justicia no hay ñoquis. Este diputado Cacareto que mandó esto está lleno de ñoquis en su lugar de los legisladores. El diputado, perdón, el diputado... Casareto. No, pero bueno. El diputado... No, dígamelo. No, Cacareto, porque digo que cacarean en un lado, son como el coso, cacarean en un lado, ponen los jugos en el Está otro. hablando de un diputado del Frente de Todos, el diputado por Entre Ríos del Frente de Todos. Sí, pero que conoce muy poco, hay un constitucionalista, ese diputado dijo ayer, no me vengan a hablar de independencia de la justicia. Evidentemente para él, la independencia del Poder Judicial no es una cosa importante. Está bien, pero, no es una, pero digo, para ponerlo bien en términos, usted está diciendo que ese diputado está lleno de ñoquis y que plantea el tema de... Anda al Congreso, yo lo digo. Vos no sabés que el Congreso está lleno de ñoquis. Pero perdóname, vos no sabés que el Congreso está lleno de ñoquis. En la justicia no hay ñoquis, te invito a recorrerla. Al contrario, falta personal, falta presupuesto, faltan edificios, falta todo en la justicia. Claro. Estamos trabajando en condiciones patéticas en la justicia. Hay cosas que está contando que son muy interesantes, verdaderamente muy interesantes. Pero bueno, yo insisto, lo que usted plantea, que no pueden ejercer la profesión de otras actividades como abogado y demás, eso podría ser, bueno, darles un incentivo salarial o ponerse todo en un aumento salarial, pero me parece que algunos paguen impuesto a la ganancia y un grupo no pague impuesto a la ganancia, creo que es una cuestión de inequidad. Cierro con el doctor Gil Domínguez. Me parece algo paradoxal en esta discusión.
en esta discusión yo veo algo paradojal, que Julio está defendiendo que no paguen impuestos a las ganancias los jueces, los fiscales, los empleados del Poder Judicial, como miembros del Poder Judicial y como funcionamiento del Poder Judicial, y los abogados y las abogadas litigantes, que somos parte y hacemos parte del funcionamiento de ese sistema, pagamos impuestos a las ganancias sin ningún problema, sin ninguna discusión, y afrontando los costos, no solamente del pago del impuesto a las ganancias, sino todos los costos profesionales que tenemos para hacer funcionar el estudio jurídico y para darle trabajo a quienes colaboran con nosotros. Como si los abogados... pero también los abogados no fuéramos parte del sistema... Porque los salarios de ustedes están atados. No, está bien, no puedo decir. Con nosotros, Les agradezco, doctor Gil Domínguez, porque si no vamos a seguirla. Ahí quedó claro el punto. Perdón, Maxi. Piumato me la sigue hasta... El martes 25 hacemos un paro nacional, los judiciales, en contra de esto. Porque el salario no es ganancia. Ahí está, bueno, ahí está perfecto cómo ha planteado Piumato todo. Llamó que está lleno de ñoqui un diputado del Frente de Todo, del oficialismo, que está planteando esto, así que seguramente habrá algún tipo de reacción. Y perdóname, y te digo más, el presidente de la comisión, Keller, su banco, disfrazado de cooperativismo, no paga ganancia. Ahora, y eso no es una discriminación, ¿cuánta plata gana el banco Credicop ha ganado en todos estos años? Y no paga ganancias. Muy interesante. ¿Eso es justo? Otra de las exenciones que hay de impuesto a las ganancias en el presupuesto a las cooperativas. También están las obras sociales. Bueno, hay un montón de sectores que están exentos del impuesto a las ganancias, además de los jueces. Gracias a los dos. Gracias, Piumato. Gracias. Abrazo, Maxi, un gusto. Gracias. Abrazo, Gil.